Buenos días, mi nombre es Carmen del Toro y vengo a hablarle de las ciencias políticas. Las ciencias políticas es una ciencia social que aboca el estudio y el análisis de las relaciones de poder implícitas y explícitas entre autoridad y los individuos, las estructuras y las organizaciones y procesos a través de los cuales se llega a decisiones. Es un campo muy amplio y diverso que se divide en varios subcampos de los cuales les vengo a hablar. El primero es la teoría política, el segundo es la política comparada, el tercero las relaciones internacionales, la política pública, la administración pública, el comportamiento político, los sistemas políticos y por último tenemos la economía política. La teoría política examina las ideas y conceptos que ha definido el pensamiento político a lo largo de la historia. Incluye los estudios de los filósofos como Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke y Rousseau, así como teorías contemporáneas sobre la justicia, la libertad y la democracia. La política comparada se enfoca en comparar sistemas políticos de diferentes países para entender cómo y por qué funcionan cada sistema de manera diferente. Analizan las estructuras gubernamentales, los procesos electorales y el impacto de la cultura política en cada nación. Las relaciones internacionales estudian las interacciones entre los países, incluyendo temas como la guerra, la paz, la diplomacia, el comercio internacional. Se analiza el papel de las organizaciones internacionales como son la ONU y la OEA. La política pública examina cómo se forman, implementan y evalúan las políticas gubernamentales. Incluye el estudio de salud pública, educación, medio ambiente y bienestar social. La administración pública se centra en la gestión y organización del gobierno y sus agencias. Analiza la burocracia, la gestión de recursos humanos y la implementación de políticas públicas. El comportamiento político investiga cómo y por qué las personas participan en la política. Incluye el análisis de elecciones, la opinión pública y el activismo político. Los sistemas políticos estudian las estructuras, las funciones de los sistemas políticos, incluye las democracias, las autocracias y los regímenes híbridos. Analiza la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La economía política examina la interacción entre la economía y la política, analizando cómo las decisiones de la política afectan el desarrollo económico como factores y cómo estos factores influyen en el desarrollo de las políticas de un país. Los ejemplos de cada subcampo que les puedo decir es, por ejemplo, teoría política, son publicaciones académicas sobre justicia social y debates contemporáneos sobre liberalismo. El ejemplo de política comparada es estudios sobre las elecciones en América Latina y cómo afectan la estabilidad en la región. Relaciones internacionales. Análisis sobre la dinámica entre Estados Unidos y China en el contexto de la competencia global. Política pública, evaluación de programas de salud pública en los diferentes países y su efectividad en la reducción de enfermedades de salud pública. Administración pública, investigación sobre la eficiencia de la burocracia y su impacto en la implementación de políticas en los diferentes gobiernos. Comportamiento político podría ser encuestas que se realizan para examinar la participación electoral y el impacto de las redes sociales en la movilización de votantes. Sistemas políticos podríamos dar como ejemplo el estudio de casos sobre la transición de la democracia en el Medio Oriente. Economía política es el impacto de las políticas fiscales en la desigualdad económica en las distintas regiones del mundo. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la ciencia política es un campo vital que ayuda a entender cómo funcionan las sociedades y los sistemas de poder.
Cada subcampo ofrece perspectivas únicas que al combinarse proporcionan un panorama integral de la política. La investigación en ciencias políticas no solo es relevante para académicos, sino también para los formuladores de políticas, ciudadanos y cualquier persona interesada en participar en procesos que configuren el mundo actual. La diversidad de enfoques y metodologías en la ciencia política permite abordar problemas complejos y contribuir a la mejora de la gobernanza y la sociedad en general. Muchas gracias y espero que esta exposición haya dado claridad a estos temas. Mi nombre es Armando Campuzano Restrepo, soy estudiante de Ciencias Políticas y hoy le voy a hablar de los subcampos de la ciencia política. ¿Qué son los subcampos de la ciencia política? El subcampo del comportamiento político se refiere a las diversas formas de participación social, ciudadana y comunitaria y política. Dentro de esta última, la participación electoral, que ha constituido uno de los temas de más tradición en la ciencia política desde las primeras décadas del siglo XX, con el impulso inicial en Francia y posteriormente por el conductismo desde Estados Unidos. Se refiere a actitudes, al pensamiento y a la conducta en los procesos políticos. Incluye también el estudio del comportamiento de las dirigencias políticas, de los legisladores, de las élites y de las clases políticas, en tanto entran en relaciones en las esferas del poder político. También los estudios de opinión pública desde diversos enfoques, entre ellos las encuestas y sondeos que suelen ser cobijados bajo la denominación de cultura política. En un sentido amplio también se incluyen a los partidos como organizaciones que canalizan las candidaturas y la participación, a los gremios y asociaciones que actúan como actores relevantes que pretenden incluir en la toma de decisiones. Suele incluirse dentro de este subcampo también la comunicación política y el marketing electoral, cuyo propósito es de investigar, planear y ejecutar acciones orientadas a la población a favor de un candidato o partido. Asimismo, los estudios sobre el capital social y su incidencia en los patrones de participación y desarrollo de la democracia. El subcampo del comportamiento político y el subcampo de las instituciones políticas son dos áreas claves dentro de la ciencia política que abordan diferentes aspectos del funcionamiento y la dinámica del sistema político. El comportamiento político se centra como los individuos y grupos participativos en los procesos políticos, incluyendo la participación electoral y otros tipos de participación social y comunitaria. El subcampo de las instituciones políticas se ocupa de las reglas y las normas que rigen la conducta de los actores políticos, tanto individuales como colectivos.